Muy bien, tenemos un enlace telefónico, un enlace con el analista político y experto en temas electorales, Enzo Helguera, para que nos dé su visión sobre lo que está pasando políticamente en esta semana, que ya vamos a la mitad de la semana. ¿Qué tal, Enzo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y bueno, en realidad esto es un reflejo de cómo se lleva la situación, yo podría decirlo ya de manera ordinaria en el país, es lo regular, creo que es la práctica cual deporte que genera fricciones y luego alianzas y ya parece que incluso estas crisis de gabinete o las crisis políticas fuesen generadas de manera concertada, ¿no? Ahora, el nuevo gabinete que ha jurado el día de hoy, básicamente es más de lo mismo. O sea, han habido unos cuantos cambios que se realizaron ayer y luego renunció el presidente del Consejo de Ministros. O sea, esos ministros que juraron antes dejaron de ser ministros. Hoy han tenido que volver a jurar. Han sacado al del Interior, al de Economía y no me acuerdo quién más han sacado. Eran tres los que habían jurado. Y han puesto al señor Arana, que era en Justicia, y que era el ministro de Justicia, lo han puesto de premier. Dicen que el señor Arana tiene mucha influencia, eso lo decía Otárola cuando era presidente del Consejo de Ministros, Soto Voce, que era básicamente el primer ministro en la sombra, ¿no? O sea, una, la presidenta le tenía mucha confianza, pero la verdad es que todos casi se han repetido. Entonces, ¿qué podemos esperar en el próximo último año de gobierno de Boluarte con este gabinete? ¿Y tú crees que le van a dar el voto de confianza? Esa es otra pregunta. Bueno, yo creo que sí, ¿ya? No me sorprendería más bien que se lo den y creo que tanta es la confianza que justamente en la mañana pude hacer comentarios en relación a que creía que sí había alguna especie de concertación entre las bancadas aliadas de quienes iban a salir y quienes se iban a quedar en los ministerios. De hecho, la razón por la que creo eso es, uno, por las declaraciones que han estado dando los parlamentarios de diferentes bancadas, y de las bancadas aliadas y de las que en teoría no se les ve tan aliadas, ¿no? Entonces, si uno sigue el correlativo de los dichos, como por ejemplo, bueno, la presidenta tiene que juramentar a su nuevo gabinete porque no se va a ir sin haberlo juramentado, y ya después que lo haga, entonces se podría ir si la votación sale en su favor y qué sé yo, ¿no? Pero ya con eso están adelantando la opinión y la conducta que van a tener los parlamentarios, y eso es lo que ha pasado. Es decir, estaba todo concertado. La presidenta aprueba la juramentación y también le aprueban su salida sin mayor problema, ¿no? Con la mayoría simple que necesitan. O sea, entonces, no, creo sí. que había una concertación. O sea, es una concertación. O sea, ¿tú crees que el Ejecutivo ha concertado con cierto sector del Legislativo el cambio, le han dado el visto bueno a Arana y finalmente ha conseguido viajar al Vaticano después de dejar armado el gobierno? Ahora la pregunta es, que le hacía yo también al público, es, estamos en una situación un tanto insólita porque la presidente no tiene vicepresidentes, ¿no? Entonces, ella va a viajar, pero hay otro invitado que es el señor Salguana. Janet Tello ha declinado la invitación y el señor Salguana es nada más y nada menos que no solamente de APP, sino que además es presidente del Congreso. En la sucesión presidencial constitucional es el que debería tocarle la presidencia interina, o no sé
cómo llamarlo, pero la presidencia, si es que algo le ocurriera, Dios no lo quiera, a la señora Boluarte. ¿Es conveniente que viajen los dos en la sucesión en la línea de sucesión de mando al Vaticano? ¿O debería quedarse el señor Salguana por un mínimo de sentido común, ya que él es el único que podría reemplazar a Boluarte si es que algo sucede? Debería quedarse por primero el asunto de la sucesión, es decir, si ambos se fueran, evidenciarían que poco les interesa lo que podría ocurrir en ese tipo de escenarios, ¿no? Y si es el Parlamento quien está aprobando el viaje de la presidenta, entonces corresponde también, por lo menos al presidente del Parlamento, de la mesa directiva, correcto, permanecer aquí por un asunto sucesorio, como lo estabas mencionando, ¿no? O sea, eso debería ser lo correcto, lo ético. No tendría que haber una norma que obligue en este tipo de situaciones, que obviamente los legisladores nunca pensaron que se daría este tipo digamos, antes de formular el tema de estas leyes, pero lo sí es cierto es que se debe pensar con el sentido común. Pero también es cierto que no creo que lo hagan, porque de la misma manera en que Salguana, cuando hubo una de las últimas crisis parlamentarias, también viajó, después de sus declaraciones, viajó a China, ¿no? Sí. Correcto. Claro, correcto. pero entonces, en ese momento no estaba Boluarte fuera del país, ¿no? Esa es la diferencia. Correcto. Yo creo que, de hecho, la fórmula del acuerdo era que viajen los presidentes de los tres poderes del Estado, ¿correcto? No es lo normal que viajen los tres presidentes de los tres poderes del Estado. De hecho, no todos los países optan por eso. Lo regular es que vaya únicamente el presidente. Pero creo que así como se concertó o evidentemente hubieron negociaciones para este tipo de situaciones que estamos viendo una consecuencia de la otra, creo que también esto era parte de, ¿no? Era parte del consenso de que obviamente también viaje el presidente del Parlamento, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil, pero no debería ser así, ¿correcto? Podría finalmente el señor Salguana tomar una reflexión al respecto y optar por lo más sano, que quedarse en un cargo que además le corresponde, ¿no? Y eso debería ser el norte del señor Salguana en estos momentos. Ahora, uno de los cambios más comentados entre los empresarios, entre los emprendedores, etcétera, ha sido el inesperado cambio del ministro de Economía, ¿no? El señor Salardi. Al parecer tenía la mano dura, es decir, el puño duro, no soltaba plata. Estamos en año electoral, muchos van a querer pedirle presupuestos para hacer obras, etcétera. Y estaba el caso también de Petroperú, que es un caso que, digamos, enturbia siempre la economía del país, porque es una empresa quebrada que necesita, que engulle dinero, pero que no da utilidades, y el señor Salardi se entiende que no quería soltar un centavo más. ¿Tú crees que esa haya sido la razón por la cual hayan movido a un ministro que dentro de un gabinete tan cuestionado era el que tenía una aprobación mayor, sobre todo por los resultados, digo yo, porque la economía se ha reactivado, es decir, ha ido avanzando, estaba destrabando, había hecho una lista digamos, de oficinas, de entidades que se iban a fusionar, y en fin, la cosa estaba encaminada bien.
¿Qué te parece a ti que ha sido el detonante para que salga Salardi y entre en su reemplazo el ex ministro de Transportes, que también tiene una buena reputación, pero no se sabe mucho si es pues ducho en economía? Bueno, es economista, seguramente tiene algunos pergaminos, no necesariamente, digamos, podrían tener el nivel del ministro saliente, hablo del nivel académico o el nivel de expertise. Lo cierto es que durante toda la mañana se han estado analizando las razones, y las razones definitivamente terminan siendo las económicas, ¿no? Sumado a lo que mencionas de Petroperú, que evidentemente siempre se ha dicho que es la caja chica de los presidentes en ejercicio, siempre se ha mencionado eso. Recuerdo que en todos los gobiernos siempre han habido cuestionamientos, y ahora evidentemente terminan siendo más escandalosos, porque obviamente si una empresa es inyectada de manera constante, obviamente cada vez termina siendo peor, y la deuda que va manteniendo sigue creciendo, ¿no? Entonces estas salvavidas que le da el gobierno central terminan siendo cada vez más fuertes, y finalmente es el impuesto de todos los peruanos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Pero hablando también del año, digamos, electoral o preelectoral, también podemos decir de que también han habido fuertes presiones por el tema del crédito suplementario que coordina el Parlamento con el MEF, ¿no? Y que en virtud de ello, y en un año preelectoral, muchas autoridades, de manera seguramente también concertada, están tras presupuestos importantes que les va a servir para darles mucha visibilidad con las obras de impacto que puedan realizar, sobre todo aquellos que puedan ser beneficiados con esos presupuestos, ¿no? Entonces, esto hace que hayan muchas razones muy poderosas, ¿no? Para poder estar detrás de este tema. Cuando escuché también al presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales, ¿no? Que también fue consultado en la mañana sobre estos temas, y fue complaciente con el nuevo ministro de Economía, ¿no? Entonces, creo que esto va en virtud de un tema de presión también por parte seguramente de algunos gobernadores regionales. Y de los gobernadores, sí, y del Congreso. Y del Congreso, por supuesto, porque ellos son quienes finalmente la aprueban, y obviamente tienen coordinaciones con los gobiernos locales que acuden al Parlamento en búsqueda de presupuesto, y esto es un poder muy importante que maneja tanto el Parlamento, la comisión que interviene, ¿no? Y obviamente los gobiernos regionales sobre todo, ¿no? Los gobiernos locales también, pero cuando digo sobre todo los gobiernos regionales es porque al final la mayor porción de todo este dinero se lo llevan los gobiernos regionales, ¿no? Muy bien, le agradecemos mucho a Enzo Elguer, analista político y experto en temas electorales, por su análisis sobre la coyuntura de hoy.